cada granito está cubierto por por una cáscara dura, como nuez casi. Es muy duro esa planta. Y tiene 10, 12 granitos nada más. ¿Cómo lograron transformar nuestros antepasados esa planta en la planta de maíz, que tiene muchísimas hileras, que la más grande llega a ser hasta de 50 centímetros, y hay chiquitas también, de muchos colores, de varias hileras, ya no tiene ese caparazón duro, y además tuvo otras transformaciones? Por ejemplo, el maíz, ustedes lo conocen, ya nada más es un tallo, mientras que el teocintle tiene varios tallos y es más como un arbusto, bueno, como crece así con varios tallos. Entonces, ¿cómo lograron hacer eso? Es un gran debate entre los científicos. Hay quienes dicen que fue en Tehuacán, Puebla, y hay quienes dicen que fue en Oaxaca. Pero hay otra teoría que dicen que fue simultáneo desde Guatemala hasta, digamos que el Bajío, en Puebla. O sea, toda esa zona Mesoamérica se encuentran estas plantas silvestres. No existen en ninguna otra parte del mundo los teocintles. No hay, son originarios aquí. Por eso es que se dice que la cuna del maíz es México. Claro, México es el heredero, porque como les digo, México apenas tenemos 200 años. Bueno, con esta planta, cuando llegan los españoles, se la llevan a Europa y se la empiezan a comer, igual que se la comían aquí, y se empiezan a morir de pelagra, una enfermedad. ¿Y por qué se mueren? Por desnutrición. ¿Por qué? Porque no solo fue domesticar la planta, diversificarla, plantarla y producirla ampliamente. El maíz, como hasta Octavio Paz escribe, no se da solito, necesita que el ser humano lo esté cultivando. ¿Qué pasó en Europa cuando se la llevaron los españoles? Que no hacían un proceso que también inventaron nuestros antepasados, que es la nixtamalización. Es decir, que hacen masa al maíz, le ponen cal, agua y algo más hacen, porque yo no sé nixtamalizar, pero ese proceso, que es un proceso químico, le da la energía al maíz. Pero este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque el maíz pasa al mundo como una planta forrajera. En la mayoría del mundo el maíz no es para comérselo como aquí. En la mayoría del mundo es para el ganado. Todo el mundo lo utiliza. Es la planta que más se produce en todo el mundo, el maíz. Y generalmente esa es su finalidad, que se lo coma el ganado. También aquí en México hay maíz forrajero y el ganado básicamente en México se alimenta de maíz, igual que en el mundo. Pero lo que no hicieron fue nixtamalizarlo. No es nutritivo para el ser humano comer maíz sin nixtamalizar. O sea, las tortillas, los tlacoyos, eso sí es nutritivo, porque ya pasaron por un proceso de nixtamalización, porque tiene calcio que le hace falta, y entonces nosotros sí nos lo comemos, y América Latina, porque pasó también hacia el sur y también se come. Hasta nuestros días, el 40% de proteínas, el 40% de los carbohidratos que comemos los mexicanos, en promedio, hay unos que dicen que 30, que 50, pero yo siempre digo 40, y en el juicio no hemos tenido problemas, que es el 40%. Entonces, unos me reclaman que es más, otros que depende de qué estés hablando, pero el caso es que es un alimento que el mexicano come. O sea, la mitad, prácticamente la mitad de nuestros nutrientes como mexicanos hoy en día vienen del maíz, directamente. O sea, comemos maíz, estamos hechos de maíz. Y en el mundo no. En el mundo
en el resto del mundo, mejor dicho, es el ganado el que se lo come. También encontraron que procesar el maíz, por ejemplo, obtener la fructosa para hacer todos los alimentos chatarra, para refrescos, para frituras, para galletas, para cereales, todas esas cosas, que es la comida industrializada, es esa comida, esa parte de este 40% que les digo. Este 40% nada más es tortillas y tlacoyos casi, ¿no? Ese 40%. Y aparte está como los alimentos industrializados. Y uno más reciente es la generación de combustibles a partir del maíz, como el etanol, ¿no? Es decir, lo procesan hasta encontrar una especie de aceite o de alcohol que se puede hacer combustión y en lugar de un combustible, de una gasolina, utilizan este etanol. Algún tiempo llegué a pensar que era una buena solución, en lugar de usar gasolina, pues usar este tipo de combustibles, pero después de reflexionar y de leer, por ejemplo, la Constitución boliviana, que reconocen a la madre tierra, pues me doy cuenta que de la tierra no puedes estar haciendo combustibles, ¿no? Que de la tierra más bien deberías de estar haciendo comida y regresándole a la tierra los nutrientes. Pero bueno, eso es otra discusión. Nada más lo que sí quiero decirles es la importancia del maíz en el mundo. Ahora, es importante saber que en México tenemos una producción anual aproximada de 22 millones de toneladas de maíz, y que importamos aproximadamente 11, 12 millones de toneladas de maíz. O sea, una tercera parte es importada. Pero estas cifras tienen un truco. El truco es que producimos maíz blanco e importamos maíz amarillo. Cuando nos dan las cifras y dicen somos deficitarios en maíz, bueno, somos deficitarios en maíz amarillo, o sea, en maíz forrajero, porque en maíz blanco exportamos algo así como entre 1 y 2 millones de toneladas, principalmente a China. Está creciendo la exportación del maíz blanco hacia allá. O sea, en ese sí somos autosuficientes. Pero en el maíz forrajero, que es el maíz que se industrializa, el maíz amarillo, y que va a una industria diferente que a la de los alimentos, en ese somos deficitarios. O sea, importamos. También tenemos una producción como 1 millón de toneladas al año, algo así, pero la mayoría se importa de ese maíz amarillo. ¿De dónde se importa? Básicamente de Estados Unidos. Se llegó a importar de Sudáfrica, y todo ese maíz que se importa amarillo como es de Estados Unidos, es transgénico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el 95% de su maíz es transgénico. Ya nos estamos acercando al tema. En Estados Unidos resulta que producen mucho más maíz que nosotros, o sea, cientos de millones de toneladas por año producen de maíz, mientras nosotros poquito más de 20 millones de toneladas al año. Su negocio es muchas veces más grande. Es algo así como lo del petróleo, o sea, que nosotros ya no llegamos ni a 2 millones de barriles y ellos andan alrededor de 18, pero hay 6 veces más, y aquí en maíz ha de ser como unas 20 veces más su producción. Es mucho más grande la producción de Estados Unidos que la nuestra, nada más que de amarillo. Es otra cosa, es otro tipo de maíz. Y decidieron hace algunos años transformar, modificar esos maíces para tener un control mayor sobre su producción.
Hay hoy en día, todavía he escuchado a abogados de la famosa compañía Monsanto que para explicar por qué quieren sembrar el maíz transgénico en México, dicen que es como un software, como una computadora, y que de la misma manera que una computadora tiene el software o tiene las aplicaciones o los programas o esta información que es propiedad privada y que tienen una patente, de la misma manera ellos su transgénico, que lo consideran un software, un programa, quieren sembrarlo en México y dicen, y nosotros lo generamos, es nuestra tecnología y nosotros queremos sembrarla. Y es lo mismo como una computadora o un teléfono que tú pagas por una actualización o pagas una renta o pagas por el teléfono o compras el nuevo modelo, pues lo mismo con el maíz transgénico. Esos son sus argumentos, o sea, como si pudieran convertir en electrónica a la comida, ¿no? No hay, por ejemplo, trigo transgénico. Si escuchan o se meten en internet van a encontrar que algunos científicos, que si los investigan más verán que están pagados por la empresa, pero algunos científicos andan por ahí diciendo que sí hay trigo transgénico. Bueno, hay trigo transgénico de investigación, pero no hay trigo transgénico de comercialización. O sea, no se vende en el mercado el trigo transgénico. ¿Por qué? Porque eso es lo que comen en Estados Unidos y en Europa, trigo. O sea, ellos sí comen pan, no comen tortilla, como nosotros. Obviamente sí puedes encontrar tortillas en Estados Unidos y en Europa, pero no en la cantidad. O sea, su alimento básico no es el maíz, su alimento básico es el trigo. Y sin embargo, y no hay en todo Estados Unidos, hay producción de trigo, sí, pero no hay en todo Estados Unidos trigo transgénico, no se siembra el trigo transgénico. ¿Por qué? Porque ese se lo comen. Entonces, cuando dicen, no, es seguro, el maíz transgénico se siembra en Estados Unidos, no hay ningún problema, ¿por qué le tienen miedo en México? Ah, bueno, pues es que aquí no lo comemos. No hay un país del mundo que coma transgénicos directamente. O sea, sí, se los pueden comer en procesos. Por ejemplo, si toman un refresco y tiene fructosa, la fructosa es de maíz y el maíz es transgénico. O sea, sí hay transgénicos en alimentos, pero